Bueno, continuamos en Remix de Noticias, ahora con un invitado, Hugo Yasky, que es diputado electo por Unidad Ciudadana. Gracias, Hugo, por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Muy amable por venir un sábado a la tarde, que bueno que realmente descansa. Es cierto, después de tener tanta semana ocupada, ¿no? Hugo, ¿cuál es su opinión sobre la detención de Amado Boudou? Creo que es un hecho gravísimo que atenta contra el Estado de Derecho. Entiendo que el accionar de los jueces de Comodoro Pi parecería que lo están manejando a control remoto desde la Casa Rosada. Privar de la libertad a alguien que todavía no tiene condena, en una forma además agraviante para la dignidad humana, esa transmisión prácticamente que se hacía en tiempo real, con Boudou recién levantado. Me parece todo es la puesta en escena que pretende mostrarle a los argentinos la naturalización de una injusticia, de un agravio al Estado de Derecho, y además la naturalización de algo que no debería suceder. Es decir, no hay razón para que alguien que desde el 2009 está siendo juzgado, de buenas a primeras sea detenido. Creo que tienen el objetivo de amedrentar, de atemorizar, sobre todo a las figuras que eventualmente puedan alzar la voz desde la oposición, enviar un mensaje velado, pero un mensaje muy claro a muchos dirigentes sindicales que, como es mi caso, estamos enfrentando un anuncio de reforma laboral que es inaceptable. Ya que antes de meternos en la reforma laboral, ¿usted cree que quien decide quién va preso en Argentina hoy es Elisa Carrió? Yo creo que hay un pequeño, así como el presidente en su momento hablaba de un círculo rojo, yo creo que en este caso hay un pequeñísimo círculo que decide quién va preso, cuál es el momento. ¿De políticos? Sí, claro, y yo creo que ahí está el poder gobernante. Yo creo que hay como una especie de cordón de alta tensión entre el poder gobernante, Comodoro Pi, y los grandes grupos mediáticos, y eso conforma un entramado que hoy por hoy funciona full. Yo les doy este ejemplo, ustedes lo habrán visto porque son especialistas en eso. La noche anterior, en dos canales de televisión, se adelantaba, ya sabían que iba preso Boudou, la noche anterior, en un programa que es muy conocido, de América 24. Eso no se puede hacer si antes no hay una sintonía de un reducidísimo núcleo de poder en el que no me cabe duda. Con ese pensamiento que usted nos plantea, van por Cristina Kirchner entonces. ¿La van a detener? No, y además me suma otra pregunta, o sea, eso sucede ahora, ¿y antes qué pasaba? Antes... Con el otro gobierno, ¿qué pasaba? No había este accionar de la justicia, está claro. No había este accionar. ¿No eran amigos del poder en ese caso? Vos fijate que el mismo juez obró a derecho. No es que no se inició la causa contra Boudou. Se inició, pero... 5 años. Sí, claro. Sí, como muchas causas, claro. ¿Cuánto lleva papel prensa? No, y de hecho, a ver, esta detención de Amado Boudou, una de las cosas por las cuales también se sostiene esta crítica es porque había denuncias contra el hijo por cajonear causas. Entonces, también llama un poco la atención. Está como embarrado. La verdad, es horroroso que un juez se deje presionar de esa manera, pero está claro que hay medios de comunicación, el diario La Nación, Clarín, que hoy tienen el poder de amedrentar, de presionar, de construir escenarios, y eso es muy malo para la democracia. Hoy creo que estamos viviendo en un Estado de Derecho lesionado, que se desliza día a día, un Estado policíaco, con un férreo control sobre quienes piensan distinto, y con una censura no escrita que hace que gente de la oposición hoy tenga la posibilidad de expresarse a través de muy pocos medios de comunicación masivos. Los que votaron al gobierno, ¿usted cree que lo eligieron, por ejemplo, a Esteban Bullrich y también a otros candidatos en todo el país, porque la gente se cansó de la falta de ética
de algunos dirigentes políticos? Yasky, ¿lo elige por eso Cambiemos? No, no creo. Se da una complejidad de factores, no hay un solo factor. Yo creo que la gente piensa, y lo hace casi siempre con las elecciones de medio término, que si acaba de elegir un gobierno no va a cambiar el voto a la primera de cambio, digamos. Esa es la razón que encuentra usted. Creo que es una de las razones. Está claro que además se ha construido la idea de que fue un triunfo estentorio, brutal, magnífico, que prácticamente lo lanza el gobierno hacia el próximo decenio. Y la verdad que juntaron 40% de los votos en todo el país. Es decir, en la elección que Perón había sido el candidato en persona, el no peronismo logró el 38%. Y estamos hablando de la mejor elección que tuvo el peronismo en su historia. De manera tal que creo que además se ha construido mediáticamente la idea, bueno, han inflado un globo que uno tiene que decir, el gobierno triunfó, nosotros tenemos cosas que cambiar, pero Eso de es ninguna importante. manera hay un cheque en blanco para el próximo decenio, ni mucho menos. Eso es importante y me quiero tomar de eso. Nosotros tenemos cosas que cambiar. Hay que hacer un mea culpa, hay que hacer un mix sobre lo que pasó antes, lo que se quiere hacer ahora, construir para el futuro. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Yo creo que sobre todo hay que construir para el futuro, porque a 2 años prácticamente de haber dejado el gobierno no podemos seguir discutiendo el pasado. Es demasiado. Ya hablar de la pesada herencia en el primer año de gobierno, bueno, llegamos hasta el último trimestre y todavía hablábamos de la pesada herencia. Me parece que si nosotros seguimos mirando para atrás, estamos mal. Hay que mirar para el futuro y pensar que, bueno, que vamos a tener una realidad en términos sociales muy difícil. Todos los argentinos, el 2018, con los tarifazos, con las paritarias, con el techo que pretende el gobierno, más el aumento de los combustibles, y una situación muy difícil, porque ustedes habrán visto, varios empiezan a presionar por una nueva devaluación, y son poderosos los que presionan. Si además de eso viene una devaluación, yo creo que vamos a estar en un alto grado de conflictividad en el 2018. Ahora, el discurso, y hoy lo hablábamos con Abigail, el discurso de Macri en el CCK, ¿para usted divide o une a los argentinos? Porque hay quienes dicen que el presidente, habló firmemente, que no actuó con hipocresía, que hizo lo que ningún otro presidente se animó a hacer. Para usted, ese discurso del CCK del lunes, ¿divide o une a los argentinos? No, yo creo que profundiza la división. Qué sé yo, si es Durán Barba el que está aconsejando al gobierno a seguir elevando la tensión de la confrontación, a seguir generando odio, alimentando el resquemor entre argentinos, yo le pondría pausa a Durán Barba. Creo que el presidente Macri tendría que obrar con cierto grado de lucidez y darse cuenta que el odio puede servir como combustible para encender una hoguera. Ahora, si uno sigue tirando ese combustible, la hoguera puede llegar a dimensiones que después terminan siendo también negativas para quien la alimenta. Entonces me parecería que tendrían que entender que no se puede seguir gobernando sobre el odio, sobre la descalificación permanente. Vos fijate, anuncia una reforma laboral y lo que hace es descalificar al interlocutor que se supone tiene que ir a discutir esa propuesta. A tal punto llega la descalificación que, para empezar, a las 12 TA no nos convocó directamente. Nos dejaron afuera, por si acaso. Usted dice que a los gremios que estaban ahí sentados en primera fila los maltrató el presidente con lo que lo dijo. Pero por supuesto. Sí, en realidad los que estaban sentados en la primera fila, y no. En realidad los maltrató a todos los gremios, que son los que en realidad realizan los convenios colectivos de trabajo. Parte de la hipótesis de que todo ese entramado jurídico y todos los sujetos sociales que lo firman, que son los dirigentes sindicales, han producido, son los culpables de que no haya empleo en la Argentina.
Claro, pero no solo atacó, a ver si coincides conmigo, Babi, a usted, Hugo, no solamente atacó a los sindicalistas, sino a los legisladores y a los jueces, le dijo, Sí. ojo con el despilfarro de los recursos públicos, ¿no? Sí, claro, me refería, pues veníamos hablando de reforma laboral, ha sido un discurso ofensivo, Sí. en el literal sentido de la palabra, es decir, estuvo plagado de ofensas a distintos sectores, y yo creo que es un error. Yo creo que no se puede seguir hablando como si uno fuera el dueño de la verdad absoluta, porque cuando uno se para y señala a los jueces, a los empresarios, a los sindicalistas, a los maestros, bueno, paremos un poquito. ¿Cuál es la autocrítica que tiene que hacer el señor presidente de la Nación, que no nació de un repollo? Él formó parte de la patria contratista, él blanqueó capitales que los había sacado fuera del país, él forma parte de una historia de un empresariado que, además de ser parasitario del Estado, muchas veces estuvo en causas graves como las que tuvo y tiene el presidente. Entonces hagamos un poco de humildad y no nos creamos que somos los dueños de la verdad revelada. Ahora, cuando se habla de la reforma laboral, a ustedes, a los gremios me refiero, ¿no? A los sindicatos, no solo los secretarios generales, referentes políticos y demás, ¿les mostraron el borrador de la reforma laboral? A nosotros, te vuelvo a decir, para empezar nos dejaban afuera por si acaso. Ni siquiera borrador. Ni siquiera borrador. Nada. Nada. Nos llegó... O sea, ¿no saben de qué se trata la reforma laboral? Sí, sabemos porque nos mandaron compañeros de otros sindicatos. Les compartieron el material. Claro, compartieron el material. Les regalaron la fotocopia. Como en la escuela, ¿viste? Como en la escuela cuando faltás, que te regalan la fotocopia de las tareas. ¿Qué le parecen los principales puntos de la reforma? Y yo creo que son desastrosos. Y me parece muy bien que la CGT en la última reunión le haya dicho a Triaca que no, que por ese camino no puede haber ni siquiera discusión. Vos fijate, van contra la indemnización, fondo indemnizatorio. Uno se tiene que indemnizar Uno solo. se tiene que autoindemnizar. Sí. De paso, eliminan la figura protectoria que hacía que si alguien te despedía sin causa vos podías litigar. Ahora es un trámite. Generan la figura de un trabajador autónomo económicamente dependiente, que además va a poder estar en una empresa teniendo a su cargo a otros 5 autónomos económicamente dependientes. ¿Qué son esos? Son zombies laborales que van a estar por fuera de la ley de contrato de trabajo, por fuera de los convenios, por fuera de todo. No tienen ningún derecho. Inventan el trabajo temporario, no lo inventan, estaba antes, pero inventan el lapso de hasta una semana. Es decir, hasta una semana podés ser... empleado de una empresa. Ahora, leía, Yasky, que las grandes perdóname, empresas... se llevan puestas las horas extras, bolsa de horas extras, bolsas anuales de horas de trabajo. Todo lo que, digamos, varias de estas cosas es la reforma de Brasil. Porque hoy, Yasky, un trabajador con las horas extras hace una diferencia importante. Y lo que escuchaba es que las grandes empresas de la Argentina van a usar la tercerización como mecanismo de abaratamiento. Claro, como mecanismo de abaratamiento vas a tener el trabajador base cero. ¿Qué es el trabajador base cero? Es el que le llaman el trabajador Uber. Cobra por lo que hace y no sabe quién le paga. No tiene ningún tipo, es una relación ciega. No tiene jefe, diríamos, no tiene jefe, superior directo. Claro, nada. Accidente de trabajo y se la tiene que bancar él. Estas cosas que es... Esa es peor que la de Brasil, Hugo. Es como la de Brasil, es la de Brasil. Es la de Brasil... Ayer Facundo y Pablo Moyano, ambos, desde sus diferentes lugares, hacían una crítica importante sobre esta reforma y una de las cosas que decían es la peor reforma laboral que se haya visto en la historia de la Argentina, es más, es peor que la de la década del 90. Sí. Y es peor que la de Brasil, sobre todo porque ya el trabajador no tiene nada, está completamente acéfalo de todas sus funciones, derechos y garantías. Sí, yo creo que, bueno, la de Brasil es tan horrenda como esta. Sí. No sé cuál ganaría el primer premio, estarían ahí pareja. En el podio, comparten el podio. Habría que desempatar.
pero pues estuvo la otra vez la compañía de la CUT de Brasil en el plenario nuestro, pero vos fijate que está pensada para convertir al trabajador en una especie de paria social, sin derechos, desvalido frente a las patronales, y con la idea de que la única manera que tenemos de ser competitivos es achatando tanto el costo laboral que nos lleve a convertirnos en un país como es Colombia, como es Perú, como es México o el mismo Chile, donde la pobreza se extiende y donde los trabajadores y los sindicatos no tienen absolutamente derecho. Marcos Peña dijo que se está fomentando una campaña del miedo contra esta reforma laboral. Y Peña sigue sosteniendo que el año próximo habrá crecimiento del salario real, va a bajar la inflación, va a haber más crédito. Crecimiento del empleo también, dijo. Claro. Entonces, ¿qué le responde a Marcos Peña, que ve otro panorama al que ve usted, Jackie? Yo creo que hay que ver, habría que hacer una múltiple choice, a ver cuál de los dos vive en la Argentina. A mí me da la sensación que Peña vive en Suiza, en otro país, no está viendo la realidad. Yo le diría a Peña que vaya a la calle, que camine. Ya están echándolo al juez Arias en la provincia de Buenos Aires. Lo acaban de suspender por 90 días y ahora le inician una causa. El juez Arias es el juez que en el tarifazo de la provincia de Buenos Aires y en la paritaria de los docentes y el sector público falló a favor de los más débiles. Por si acaso lo sacan. Eso es el preanuncio del ajuste que van a pretender hacer con los salarios docentes, judiciales, médicos y estatales en la provincia de Buenos Aires. Pero eso es para todo el país, porque si eso fuese lo que nos va a tocar a los bonaerenses y el resto estuviese bien, yo le diría a Peña, bueno, mirá, está muy mal porque en la provincia hay mucha gente, al resto le va a ir bien. Ahora, todos sabemos, y Peña también, que le va a ir mal a los bonaerenses y mal al resto, que hay gente que pide devaluación, que si a más de tarifazo, aumento del combustible, aumento de transporte y quita de salario como va a haber, más quita de jubilación, porque eso también es la campaña del miedo. Bueno, ahora bajaron los combustibles un poquito. Bajaron los combustibles. Sí, empezó YPF y siguió Shell y de las demás empresas de nafta. Decía de los jubilados, 13% de recorte de los jubilados. Eso es así. Se va a actualizar con la inflación ahora. Se va a actualizar con... Eso no es campaña del miedo, eso lo dijeron ellos. Entonces yo creo que está claro. Más la reforma jubilatoria, ¿no? Más la reforma jubilatoria, que ya empieza con una quita al que cobra la mínima. Tal cual. Creo que no son cuestiones que nos van a llevar a un año muy difícil. Pero ahora, yo lo preguntaba, disculpe, ya que lo preguntaba el sábado pasado. Un gobierno que tiene proyección, un Macri, en el 2019 se presentaría para un segundo mandato. Sí. ¿Se varía adelante una reforma tan lapidaria para el trabajador, sabiendo que es un gobierno que quiere Vos decís que no lo vota nadie después en el 2019. Claro, con este panorama que plantean ustedes, ¿quién los vota en el 2019? Claro. Vos sabés que tienen una lógica que ellos dicen gobierno de años pares y gobierno en años impares. En años pares, ajuste, 2016-2018, para que en los años impares, que es cuando hay elección, nosotros podamos abrir un poquito la canilla. Entonces, al abrir la canilla y con el permiso de los poderosos, porque los miran y dicen, miren, ahora déjennos que tenemos que hacer un poco de demagogia. Si no perdemos la elección, ¿a ustedes les conviene que gane el gobierno de los empresarios o que pierda? No, que gane. Bueno, entonces déjennos que ahora vamos a gastar un poco y después volvemos al ajuste. Esa es la lógica, pero siempre escalón tras escalón más abajo. En el 2018 vamos a estar peor que en el 2017 y que en el 2016. Y vuelven en términos de ajuste. El otro día lo hablaba también con Abigail sobre los jóvenes que quieren insertarse en el mercado laboral. Vuelven las pasantías, ¿no? Vuelven las pasantías, por eso hicieron este zafarrancho aquí en la ciudad de Buenos Aires de querer meter en el último año de la secundaria el trabajo educativo, le llamaban, o algo así. ¿Los últimos 6 meses? El último año prácticamente. Hubo muchos padres que dijeron, no, pará, yo quiero para mi hijo la mejor formación.
¿Qué quieren? ¿Que lo termine mandando a una escuela privada? No, pero además la pasantía nunca va a ser, muy poquitos casos si se quiere, para no ser tan fatalista, pero nunca es la pasantía de lo que uno estudia. O sea, vos no si estudias, claro. querés ser veterinario en el último año de la secundaria, no vas a hacer una pasantía a la facultad de veterinaria, ponele, o a una veterinaria X del barrio. Claro. La vas a hacer en las empresas que se inscriban en el plan. Se llama Sistema de Prácticas Formativas, así está Sistema presentado. de práctica Claro. formativa. Y le provee a las empresas de una mano de obra barata, gratis, y además que se va a ir renovando, porque como las promociones de quinto año se suceden una tras otra, para las empresas está muy bueno. Y que también tiene que ver con la reforma laboral, porque son trabajadores, entre comillas, porque realizan la tarea de un trabajador común y corriente, pero que tampoco tienen ningún tipo de respaldo sindical. Claro, claro. Ya en eso sí está pensado formativamente, ya se va formateando la cabeza de jóvenes cuya primera experiencia laboral es sin convenios, sin sindicatos, Ahora, sin nada. Hugo, ¿cómo, viendo todas estas cosas, ¿no? La reforma educativa, la reforma laboral, la reforma tributaria, la reforma jubilatoria y demás, ¿cómo se sientan los sindicatos o las patronales a discutir esto con el gobierno? ¿Cómo se abre el diálogo? Y es difícil. Porque están en las antípodas. Es difícil, claro, cuando te convocan a discutir y ya tienen cocinada la mitad de las decisiones, siempre te toca hacer el papel del malo en esa película. Porque, como dijimos nosotros, las 2 CTA, antes de ayer, después del plenario, rechazamos esta reforma, rechazamos la reforma previsional, no queremos que se le baje la jubilación a los que cobran la mínima, y escuché muchos comentarios de comunicadores públicos que decían, bueno, ahí están, siempre dicen que no, siempre ponen palos en la rueda, pero ¿por qué una vez no aceptan los cambios de la modernización? De entrada te ponen el papel de malo, después te dicen que defendés intereses corporativos, después te dicen que defendés privilegios, y por último, si con eso no te pueden acallar, te dejan afuera, que es lo que pasó con nosotros. ¿Sabe lo que dijo Jorge Triaca? La representación gremial debe tener la mente abierta. Esto es lo que le dice a los sindicalistas a la hora de negociar la reforma laboral. Que quiero hacer otra pregunta, porque el gobierno... Nosotros tenemos la mente abierta. Lo que no quisiéramos tener es... No lo voy a decir porque es malo. No quisiéramos tener mala memoria. Iba a decir otra cosa, pero no queremos tener mala memoria. Ya que Triaca se acuerde, en la década del 90, qué resultados dio el intento de hacer una reforma que, comparada con esta, era Caperucita Roja. Esta reforma es el lobo. La otra era Caperucita Roja. Fuerte, todavía. pero el gobierno sigue sosteniendo que si no se llevan adelante estas reformas, la Argentina es inviable. Yo creo que... ¿O es exagerado lo que dice el gobierno? No, es un delirio. La verdad que es un delirio, porque el presidente que dice, si no nos convertimos en un país bananero, con muchísima pobreza, con trabajo semiesclavo, nunca vamos a ser un país viable. O sea que para ser viable, los trabajadores tienen que convertirse en mano de obra semiesclava. ¿Y qué viabilidad es? Es la viabilidad que le conviene a los empresarios. Sí. Pero se piensa que los argentinos somos tontos. ¿Cómo fue posible construir un país con una universidad pública, educación pública, la mejor calificación de mano de obra de la América Latina, el mejor nivel cultural, el mejor nivel de desarrollo social como lo tiene la Argentina? Se construyó con dignidad del trabajo, con derechos. Ahora viene Macri y dice, no, este país es inviable. ¿De dónde? Cortito, porque ya nos quedamos sin tiempo, pero con una respuesta fulminante. Frente a esta situación, entonces, ¿el gobierno lo que quiere o ratificaría su plan de llevarse puestos a todos los sindicatos? Intenta eso, pero sobre todo tiene un objetivo. Quiere mano de obra barata en la Argentina. ¿Y qué van a quiere hacer? mano de obra barata. ¿Y qué van a el hacer? sindicalismo tiene que salir a la calle, tiene que ir al Congreso el día que se trate, y tenemos que juntarnos la CGT, las 2 CTA y todos los sectores del movimiento sindical a decirle que no al gobierno y demostrarle que, así como otras veces supimos defender
nuestros derechos, nuestros convenios, la justicia laboral, lo vamos a volver a hacer. Hoy Abigail nombró a Pablo Moyano. Ayer Pablo Moyano dijo, nos van a tener que cortar la mano para firmar esa reforma. Sí, tal cual, tal cual. Muy bien dicho. Va a ser lo Totalmente de mismo. acuerdo. Gracias, Bien. Jackie. Muy Gracias, amable. Jackie. Gracias. Gracias por venir. ¿Hacemos una pausita? ¿Te Vamos. parece?